Buen día tenga cada uno de ustedes que toma el tiempo para ver o escuchar el video con el tema que vamos a compartir el día de hoy, una reflexión sobre la palabra de nuestro Dios. Quiero dar lectura a Génesis 45, versículos 4 y 5. Dice así la palabra de Dios en Génesis 45, versículos del 4 al 5. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Quiero dar lectura nuevamente, enfatizar el versículo 5. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Alguna vez usted ha pasado por alguna situación complicada? Una situación en la que usted está enfrentando una situación difícil. Sin duda alguna, como seres humanos, cada uno de nosotros, usted que me escucha como un servidor, hemos enfrentado procesos. Usted quizá ha enfrentado el proceso de alguna enfermedad con algún ser querido, que usted, o quizá su propia persona. Usted ha enfrentado alguna situación difícil económicamente hablando. Usted estaba en una situación próspera, una situación muy buena, pero de pronto quizá un mal negocio, quizá una mala decisión tomada en algún momento clave en su vida ha hecho que su economía tambalee, ha hecho que pierda propiedades, ha hecho que pierda su estatus quizá como una persona imponente, influyente o importante, y ahora es una persona común. Ahora tiene problemas para llegar a fin de mes. Quizá usted ha pasado por esta situación. No creo ser el único que quizá en algún momento de la vida me he enfrentado a algún proceso, en alguna situación complicada, y a veces no entendemos qué es lo que está sucediendo. Como hijos de Dios, cada uno de nosotros, cuando enfrentamos diferentes situaciones, adversidades o problemas, vamos a lo que tenemos de conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Y muchas veces nosotros nos vamos a ciertos pasajes bíblicos y los cuales en ocasiones reclamamos para nuestra vida y decimos: Señor, tu palabra dice, tu promesa dice, aquí en tu palabra dice tal promesa, y nos adueñamos de esa promesa, y en ocasiones no sucede lo que nosotros queremos que pase. En ocasiones la enfermedad se agrava, en ocasiones la economía se derrumba, en ocasiones perdemos la casa, el coche, en ocasiones la familia se fractura. Y son situaciones en las que a veces nosotros no entendemos el porqué de las cosas. Pero cuando estamos enfrentando cada situación adversa, nosotros tenemos formas de enfrentarla. Podemos nosotros reclamarle a Dios: Señor, pero tú me prometiste, pero tu palabra dice, pero la escritura nos revela. O podemos aceptar la voluntad de Dios y ver, ver lo que otros no ven. La lectura a la que yo daba al principio, la lectura en Génesis capítulo 45, es la parte donde José se revela ante sus hermanos. Es la parte donde José, que comúnmente quizá usted en alguna escuela bíblica, quizá usted en alguna escuelita de verano, o quizá cuando estaba en la escuela dominical, alguna vez su maestro o maestra le habló sobre José el soñador, aquel que en una ocasión Dios le da un sueño, o más de un sueño, ¿verdad?
y le dice, fíjate que vi el sol, la luna, las estrellas, una por cada hermano, y dice, de pronto se inclinaron ante mí. Y luego decía, vi unos manojos y todos los manojos se inclinaban hacia mi manojo. Él explicando algo que quizá él no entendía la gravedad de esa situación. Su papá le dice, ¿acaso tu madre y yo y tus hermanos nos vamos a inclinar ante ti? Tú vas a reinar sobre nosotros. Tú eres más importante si tú eres un pequeño. Pero José le creyó a Dios. Y en base a ese sueño, en base a eso que él le creyó a Dios, él estaba teniendo su vida. Y de pronto un día sus hermanos, la envidia en sus hermanos de ver cómo es posible, ¿verdad? Ellos hicieron algo en lo cual ellos dijeron, vamos a quitarle ese sueño al soñador. Primero dijeron, vamos a matarlo. Alguno de sus hermanos dice, no, ¿sabes qué? No hagamos tal cosa. Mejor lo echaron en una cisterna y luego venía una comitiva por ahí que eran unos mercaderes y dice, tengo una mejor idea, vendámoslo como un esclavo. Y lo vendieron. Y los sueños de José primero cayeron con él en la cisterna. Posteriormente fueron con él atados de pies y manos mientras iba camino hacia un futuro nada deseable. Mientras iba en camino hacia un mercado donde le iban a poner precio, donde lo iban a vender como un esclavo. Alguien lo iba a comprar. ¿Y dónde había quedado ese sueño de que un día el sol, la luna, las estrellas se inclinaban ante él? Ante un esclavo, eso no es algo lógico. Pero José es comprado. José, cuando lo compran como esclavo, como servicio para la casa de aquel hombre importante de Egipto, él empieza a tener un estilo de vida pues como un esclavo, ¿verdad? Como un trabajador, como alguien que ahora alguien lo había pagado el precio de él, Potifar. Y Potifar se dio cuenta de una cosa. Potifar se dio cuenta que todo lo que José hacía era prosperado. Entonces Potifar lo pone a cargo de todas las casas de él. Obviamente, él le dice, tienes que guardar respeto hacia mi esposa. Y pues la esposa de Potifar le agradó a aquel joven. Y un día ella quiso estar con él, como una mujer. Y él no aceptó esto. Él sabía que su jefe le había dado todo en sus manos, pero él tenía que cuidar de esa esposa, de su jefe. No podía hacerle tal cosa a su jefe. Y esto quizá algunos pueden decir que tonto, porque pues era la esposa del jefe, él hubiera tenido más consideraciones, etcétera. Como hombre, ¿verdad? Hablando en una persona que no tiene valores, pero él tenía valores, él creía en Dios, él sabía que eso no era algo que Dios aceptaría, y sin embargo, cuando él honra sus valores, cuando él no acepta hacer esto, la mujer empieza a decir, es que él vino hacia mí, es que él quería estar conmigo, y lo ponen en una prisión de la que jamás iba a salir, una prisión donde iban a dar los prisioneros de la casa de Faraón, y nunca más iba a salir. En ese trayecto, quizá José podría haber hecho lo que muchos de nosotros hacemos al enfrentar adversidades. ¿Y por qué me pasó a mí? ¿Y cómo es posible que Dios haya permitido que mi familiar? ¿Y por qué mi papá, mi mamá, mi hermano, mi tío, mi primo? ¿Por qué mi jefe? ¿Por qué el que está a cargo de mí en el trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y empezar a renegar y empezar a criticar nuestra situación y empezar a decir, esto no tiene esperanza. Sin embargo, José, estando en la prisión, sabiendo que ya, de hecho sus sueños habían ido al pozo ahí en la cisterna cuando lo habían echado, sus sueños se habían quedado ya muertos quizá, pero él seguía viviendo en integridad, honrando al Dios que le había dado el sueño que él había tenido.
Y en medio de esta situación, él actuó con integridad y sin embargo el pago de actuar con integridad fue estar en una prisión. Qué cosa tan complicada, qué cosa tan rara, ¿no? Hacer la voluntad de Dios, honrar a Dios y que tu pago sea problemas, que tu pago sean situaciones adversas, que tu pago sea la prisión, que tu pago sea estar batallando, que tu pago sea estar teniendo una situación complicada, que tu pago sea ser señalado. Eso sí que llama la atención. ¿Cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que él que hizo la voluntad de Dios ahora estaba teniendo un grave problema? Ahora se estaba enfrentando a una situación adversa. Ahora estaba en la prisión. Pero sabes una cosa, nunca te canses de hacer la voluntad de Dios. Nunca te canses de honrar a Dios con tu vida, porque aparentemente todo estaba negativo, todo estaba contrario, pero a la prisión también enviaron a otros trabajadores de la casa de Faraón. Ellos tienen sueños, José los interpreta, uno sale, el otro no, y llega el momento en el que Faraón tiene un sueño. Eso lo vemos en los capítulos anteriores a los que leí. Nosotros leíamos el capítulo 45, pero por acá en el capítulo 41 José interpreta el sueño de Faraón y le dice: ¿sabes qué? Lo que tú soñaste significa que va a haber un tiempo de prosperidad, pero viene un tiempo de escasez. Y cuando Faraón escucha la interpretación de aquel sueño, dice: ¿sobre qué hombre? ¿Sobre qué hombre hay tal conocimiento? Y Faraón lo saca de la prisión para ponerlo en una posición de gobernador de Egipto. De hecho, Faraón le da su anillo, lo manda a vestir como aquel gobernador con ropa importante, con gente a su cargo, y dice: hagan lo que él les diga que hagan, porque no hay otra persona en el reino que pueda tener ese conocimiento. Y de hecho, Faraón le dice a José: en todo Egipto tú vas a ser el señor de todo Egipto, y solamente en cuestiones del trono yo soy mayor que tú. Y entonces como que los sueños se estaban cumpliendo, ¿verdad? Ahora el sueño se había hecho realidad. Ahora era un gobernador, ahora era alguien importante, ahora era alguien influyente, ahora era alguien que tenía autoridad. Pero sabes una cosa, a lo que yo quiero llegar a tratar de explicarte el día de hoy es cómo José vivió en medio de ese proceso. Dios le da un sueño y para llegar al cumplimiento del sueño, para llegar de la parte inicial que fue el sueño al cumplimiento del sueño, hubo un proceso, hubo un tiempo en el que José parecía haberlo perdido todo. Pero en ese tiempo, cuando él estaba pasando el desierto, cuando él estaba pasando las situaciones adversas, él no le reclamó a Dios. Él no le dijo: pero Señor, tú me diste un sueño, Señor, tú me hiciste creer que yo iba a ser alguien importante y mírame ahora, he sido vendido a una comitiva que me lleva camino a ser esclavo. Y cuando lo compraron para ser el trabajador de Potifar, ahora no soy dueño ni de mí mismo, sino que ahora alguien más es dueño sobre mí. Sin embargo, él actuó con integridad, honró al Dios que le había dado el sueño. Usted y yo, ¿cómo actuamos ante las situaciones que enfrentamos? ¿Cómo actuamos ante los problemas? ¿Cómo actuamos ante la enfermedad? ¿Cómo actuamos ante la separación? ¿Cómo actuamos ante la muerte de un ser querido? ¿Cómo actuamos ante la situación en el trabajo que nos hace quedar como que somos las personas que no estamos haciendo las cosas bien,
aun cuando nosotros lo hacemos bien, pero quizá el que está a tu cargo te está echando tierra. Quizá el que está como tu jefe te está poniendo el pie, como comúnmente dicen las personas. ¿Cómo actuamos? ¿Hacemos lo que los demás harían? ¿Hacemos cosas como tomar venganza, por ejemplo? ¿O simplemente actuamos con integridad? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a enfrentar la situación? ¿Cómo vamos a pasar ese proceso? Dios te ha dado un sueño. Dios te ha dado una visión de cuál es tu futuro. Te ha hablado a ti. Dios te ha dicho, yo quiero que tú lleves mi palabra. Dios te ha dicho, yo quiero que tú seas este ministerio, que hagas este ministerio. Dios te ha dado un sueño. Vive por ese sueño que Dios te ha otorgado. Pero en el proceso, en el camino, cuando las piedras o los obstáculos se te quieran detener, recuerda una cosa: el que te ha llamado, el que te ha dado el sueño, va a cumplir su propósito en tu vida. De tal manera que mientras estás pasando por el proceso, mientras ves aquello tan lejos porque parece que todo está contrario, tú puedes decirle: Señor, sigo confiando en ti. Y yo sé que tú me llamaste. Y yo sé que tú me diste este sueño, esta visión para trabajar en tu obra, para hacer tu voluntad. Y en medio de esta situación, en medio de este proceso, aun cuando todo parece negativo, aun cuando parece que no, yo sigo confiando en ti. Yo sé que tú vas en tu tiempo a darme el cumplimiento de ese sueño. Quizá Dios te ha dicho que vas a predicar su palabra y donde tú perteneces, donde tú eres miembro, ni siquiera te dan oportunidad de dirigir las alabanzas. Y si en algún momento te dan la oportunidad de predicar, te trabas, no sabes qué decir. Prepárate, busca la dirección de Dios. Con su Espíritu Santo Él te va a ayudar. Pero estate siempre dispuesto. Señor, aquí estoy. Lo que tú dijiste que ibas a hacer en mí, yo sé que lo vas a cumplir. Y esto fue lo que le pasó a José. Cuando llega el momento de prosperidad y abundancia, José empieza a guardar en los graneros de Egipto comida. Y cuando viene el tiempo de escasez, los pueblos de la tierra venían a donde Faraón, porque era donde había comida, era donde había esperanza. Y los hermanos de José vinieron, pero faltaba el hermano de José, el más joven. Y ellos se fueron y ellos regresaron. Él pidió que trajeran a la persona porque los investigó. Usted puede leer la historia, yo no la voy a hablar completamente. Cuando ellos vienen, él hace que pongan la copa de él en el saco de la comida del hermano menor. Lo mandan perseguir, lo traen, dice que se va a quedar con él. Ellos empiezan a discutir: no, mira, es que no podemos hacerle esto a mi padre, es que cosas que ahora él veía que ellos habían cambiado. Y quizá él podría haber tomado venganza. Quizá en ese momento él podría haber dicho: mátenlos a todos. Quizá en ese momento ellos ya se habían humillado ante él. Ellos para verlo tenían que inclinarse, que hacerle reverencia, como en su sueño. Sus hermanos tuvieron que inclinarse ante él porque él era el gobernador, él era el señor, era el segundo después de Faraón. Solamente Faraón era más importante que él. Y ahora que él está en esa posición, él podía actuar mal. Pero sin embargo, tú que me escuchas, yo te he dicho una cosa: él actuó con integridad mientras estaba pasando en el proceso. Él actuó con integridad mientras era un esclavo. Él actuó con integridad mientras era una persona en la prisión, de tal manera que él estaba a cargo hasta de la prisión. Él actuó con integridad en medio del proceso. Mientras todos quizá al enfrentar los procesos critican, mientras todos quizá al enfrentar las situaciones adversas reniegan de Dios, él no lo hizo. Él vivió su vida de tal manera que quizá usted y yo podríamos decirle: qué tonto, José, qué loco estabas, ¿cómo es posible
que en medio de ese proceso, que en medio de ser ahora un esclavo, tú podías honrar a Dios, el Dios que te había arrebatado el sueño en aquel momento que te lanzaron a la cisterna. Quizá usted y yo podríamos decirle eso, pero José sabía en quién había confiado. José sabía a quién le había dado el sueño. De tal manera que José actuó con rectitud, actuó con integridad. Y hoy yo le estoy hablando diciembre 20 del año 2020. Un año en el que hemos pasado por un proceso complicado como sociedad, como seres humanos. Un virus que nos ha atacado, un virus que ha hecho estragos, que ha separado familias, que ha hecho tantas cosas, pero en medio de este proceso, ¿cómo actuamos usted y yo? ¿Renegamos de Dios? ¿Le reclamamos a Dios? ¿O decimos, Señor, sea tu nombre bendito? En medio de este proceso, Señor, yo sé que confío en ti y tú harás la obra. Hasta el día que se cumpla, seguiré confiando en ti. No hay nada mejor que en medio de estos procesos que enfrentamos, actuemos con integridad, honrando a aquel que nos ha llamado. Cuando José se revela ante sus hermanos, él les dice a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto. Y quizá ellos temblaron en ese momento, quizá en ese momento ellos dijeron, ahora sí se va a vengar de nosotros porque ahora Él es el Señor, ahora Él es como Faraón. Y sin embargo, José les dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Sus hermanos actuaron mal con José, sus hermanos lo vendieron, y sin embargo José pudo ver la mano de Dios en ese proceso. José pudo decir, porque no fueron ustedes los que permitieron esto, porque ustedes hicieron esto para mal hacia mi persona, mas sin embargo Dios lo encaminó para bien, para preservación de vida lo hizo. Y ese, mi hermano, mi hermana, amigo que me escucha, amigo que me ve en su teléfono, en su computadora, eso es lo que quiero dejarle en su mente y en su corazón. En el proceso que usted esté pasando, actúe con integridad. Honre al Dios que le llamó, honre a Dios que le ha dado ese sueño, y aun cuando parece que no se lleva a cabo, aun cuando parece que todo está mal, aun cuando parece que la situación se ha salido de control y que no va a cumplirse lo que Dios le ha prometido, recuerde una cosa: en el transcurso del tiempo, los meses o los años, mientras que José pasó de ser aquel muchachito en la cisterna a ser aquel esclavo de Potifar, a ser ahora el hombre más importante después de Faraón en toda la tierra de Egipto. Pasaron años, no fueron días, pero en medio de cada día, de cada año que pasó, José vivió con integridad, honrando al Dios que le había llamado. Yo quiero invitarle a usted a que en medio del proceso que esté enfrentando, a que en medio de la enfermedad o la situación que usted está pasando, recuerde una cosa: deposite su confianza en Dios, honre a Dios, viva de tal manera que cuando la gente pueda decir, ¿cómo es posible que tú en medio de esta enfermedad o este proceso puedas decir, pero Dios tiene control, pero Dios sabe por qué está pasando, pero Dios tiene algo mejor en este proceso, para una bendición Dios lo está permitiendo, como José lo dijo, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros? Así que usted que me escucha, recuerde una cosa: quizá está pasando por el desierto, quizá está en ese proceso difícil, quizá está en ese momento en el que no entiende las cosas o por qué están pasando,
Pero recuerde una cosa, el Dios que le ha prometido es el Dios que cumplirá su propósito en usted. Honre a Dios en su vida, honre a Dios en su negocio, honre a Dios en sus acciones, honre a Dios con todo lo que haga, y aun cuando usted no vea el amanecer todavía, aun cuando todo se vea oscuro, recuerde una cosa, Dios está en control y Dios va a cumplir su promesa en la vida suya y en la vida mía. Quiero hacer una oración. Quiero que usted que me escucha o que me ve, si está pasando, enfrentando alguna situación adversa o difícil, si está enfrentando un proceso en el cual usted ya no encuentra la salida, recuerde una cosa. Ore a Dios, entréguele ese problema, esa situación a Dios, pero en medio de ese caminar, en medio de ese proceso, honre a Dios con todo lo que usted haga. Vamos a orar. Señor mi Padre Celestial, la persona que me está escuchando, viendo, Señor, a través de algún dispositivo, yo te pido que tú le bendigas, que tú lo guardes, que tú lo protejas, Señor. Y ese proceso por el que está pasando, esa situación por la que está enfrentando, Señor, esa enfermedad, esa separación, ese proceso doloroso, Señor, yo te pido que tú a través de tu Santo Espíritu le des el confort que su corazón y su alma necesitan, que tú le des, Padre Santo, la sabiduría para enfrentar ese proceso con integridad, como José enfrentó el proceso, y que a través de todo el proceso, Señor, entre lo que él llegó al cumplimiento de ese sueño que tú le habías dado, Señor, en medio de todo lo que parecía negativo y adverso, José pudo vivir con integridad y José pudo hacer tu voluntad en cada punto de su vida, en cada situación que él estuvo. Así permite que cada uno de los que escuchan o ven este video tengan la oportunidad, Señor, de honrarte a ti con su vida en medio de ese proceso que están enfrentando. Y que al final del proceso puedan voltear y ver y decir, sin duda alguna, para preservación Dios me ha tenido aquí. Sin duda alguna, para la bendición de mi hermano, mi hermana, mi amigo, quien sea. Dios ha permitido que pase este proceso porque ahora yo puedo hablarle a él y decirle, yo lo tuve, yo lo hice, yo pasé por ahí, pero Dios tiene el control. Y en medio de mi proceso pude honrar a Dios con mi vida, con mi negocio, con mis acciones, de tal manera que la gente me señalaba, la gente me decía, ¿cómo es posible que sigas confiando en Dios en medio de esta situación? Pero ahora esa misma gente puede estar aquí diciéndome, ayúdame a poder enfrentar mi proceso como tú lo hiciste, con la ayuda de Dios, con la mano de Dios en él. Te pido, Señor, que tú los bendigas, que tú los guardes, que tu Espíritu Santo sea sobre la vida de cada uno de ellos, Señor, y que quizá ellos no ven ahorita la claridad del nuevo día, pero tú, Señor, cumplirás tu propósito en la vida de cada uno de ellos. Bendice sus vidas, bendice sus familias, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga a usted. Y comparta este video en sus redes, comparte este video con sus amistades, comparte este video con alguien que sin duda alguna usted crea pueda ser de bendición. Etiquete a algún amigo. Siga por favor nuestro canal en YouTube de nuestra iglesia. Y lo voy a poner ahí en la descripción o en el comentario de este video. Compártalo, sígalo, active la campana de notificaciones y por ahí estará recibiendo notificación cuando pongamos otro video. Espero que sea de bendición para su vida y que en ese proceso que usted está enfrentando, recuerde, honre a Dios, viva de acuerdo al sueño que Dios le ha dado, aun cuando en este momento parece que no es un sueño sino una pesadilla. Recuerde una cosa, el que le prometió cumplirá su propósito en la vida suya. Dios le bendiga.